Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor. Puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor. Puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor. Puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Hola chicos, bienvenidos a otra clase de Escuelita Dominical. En la clase anterior vimos que tanto David como su hijo Salomón fueron reyes de Israel e hicieron cosas muy buenas que a Dios les agradó y otras cosas no tan buenas. ¿Se acuerdan cuál fue el pecado de Salomón? Sí, que él todas las cosas que veía y quería las tenía. Y como nos dijo Noé, de a poco esas cosas que él iba adquiriendo fueron ocupando cada vez un lugar más grande en su corazón. Y a Dios cada vez le quedó un lugar más chiquito en la vida de Salomón. Y Dios, que antes era alguien tan importante para él, de a poco fue perdiendo su lugar. Por eso ahora vamos a ver qué rey siguió después de Salomón y cómo terminó Salomón su reinado. Por eso voy a dejarlos con Pocho. Pero antes no se olviden de ir a buscar su Biblia y un anotador. A la cuenta de 1, a las 2 y a las 3. Hola chicos, hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de los reyes del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Como vimos la clase pasada con Noé, los últimos dos reyes que habíamos visto fueron el rey David y el rey Salomón. ¿Saben? Como aprendimos el sábado pasado, el rey Salomón, cuando ya era viejito, hizo cosas que a Dios no le agradaban. Entre esas cosas, edificó altares a otros dioses. Y no solo eso, sino que también edificó altares para los dioses de todas sus esposas. Y tenía 700 esposas. En 1 Reyes, capítulo 11, versículo 9, dice que Dios se enojó muchísimo con Salomón, porque Salomón había desobedecido lo que Dios le había mandado. ¿Vamos a leerlo? Dice así, 1 Reyes, capítulo 11, versículo 9, y dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. ¿Saben, chicos? Desobedecer a Dios siempre, pero siempre, trae consecuencias negativas para nuestra vida. La desobediencia de Salomón, por lo que nos dice la Biblia, costó que el reino de Israel en un futuro
se dividiera en dos. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios que Él dice siempre, pero siempre se cumple. Todos los mandatos y las cosas que Dios tiene en la Biblia que nos manda hacer siempre son para nuestro bien, porque todos los planes de Dios para nuestra vida son para que nos vaya bien. ¿Se acuerdan cómo terminaba Jeremías 7:23, el versículo que teníamos que estudiar? ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo para que le vaya bien? Tenía que andar en sus caminos y cumplir con sus mandamientos para que le vaya bien. En nuestras vidas funciona exactamente igual. Cuando queremos que todo nos vaya bien, tenemos que obedecer lo que Dios dice en su palabra. El pecado de Salomón trajo un gran problema al pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque Dios empezó a hacer que los enemigos del pueblo de Israel se levantaran, todos a presentarle batalla al pueblo de Israel. Y como Dios siempre, pero siempre cumple con su palabra, ¿qué piensan que pasó con el pueblo de Israel? Yo se lo voy a contar ahora. Luego de que Salomón comete este pecado tan terrible delante de los ojos de Dios, Dios decide levantar a un hombre que se llamaba Jeroboam. Y Dios le profetiza a Jeroboam que una vez que Salomón muera, el reino se iba a dividir en dos. Y que le iba a dar a él, a Jeroboam, 10 de las 12 tribus de Israel. Y no solo eso, sino que Dios le promete a Jeroboam que si él cumple con sus mandamientos y no se aparta de su palabra, Dios lo iba a acompañar cada día de su vida y iba a hacer que su reinado sea un reinado muy próspero, porque Dios siempre iba a estar con él. Cuando Salomón se enteró de la profecía que le había sido dada a Jeroboam, se puso muy furioso y empezó a buscar a Jeroboam por todos lados. Así que Jeroboam tuvo que huir a Egipto hasta que el rey Salomón murió. Recuerden que Dios siempre cumple con su palabra. Ahora necesito que presten muchísima atención. Saben que al morir Salomón, su hijo Roboam tuvo que ir a un lugar que se llamaba Siquem para ser coronado rey. Pero ¿se acuerdan lo que Dios le dijo a Jeroboam? Cuando Salomón muriera, el reino se iba a dividir y Dios siempre cumple su palabra. Así que debido a malas decisiones que tomó Roboam por escuchar malos consejos y no querer oír a personas más sabias que él, 10 de las 12 tribus de Israel se rebelaron contra él y decidieron formar su propio reino. ¿Y saben quién era el rey de estas 10 tribus? Jeroboam. Jeroboam fue hecho rey como Dios lo había dicho. Y Dios, una vez más, cumplió con toda su palabra. ¿No se quedaron pensando en algo? ¿No les llamó la atención la actitud de Roboam de no escuchar el consejo de gente más sabia que él? Saben, chicos, la Biblia nos enseña que es muy importante escuchar el consejo de gente más sabia que nosotros. Es muy importante escuchar los consejos de mamá, de papá, de nuestros abuelos. Pero aún más importante es escuchar una voz, es aprender a escuchar la voz y los consejos de Dios. Jeroboam se quedó con la zona norte de Israel y al rey Roboam, con las 2 tribus que le quedaron, que eran la de Judá y la de Benjamín, tuvo que irse a la zona sur del país. Vamos a ordenar todo esto. Al reino de Jeroboam, que se fue al norte, se lo conoció como el reino de Israel. Y tenía 10 tribus de las 12 tribus que Dios había elegido para ser su pueblo. Y al reino de Roboam, que se fue al sur, se lo conocía como el reino de Judá. Y tenía 2 tribus, como ya dijimos, que eran la de Benjamín y la tribu de Judá. ¿Cómo creen ustedes que hicieron las cosas estos 2 reyes? Dios le había hecho una promesa a Jeroboam muy especial. Él le había dicho que si Jeroboam cumplía los mandamientos de Dios y no se apartaba de sus caminos, su reino en el pueblo de Israel iba a ser prosperado. Pero ¿saben qué, chicos? Lamentablemente, al poco tiempo de que Jeroboam fue hecho rey, él se olvidó de las promesas de Dios, se olvidó de todo lo que Dios le había dicho. Y él mismo hizo construir 2 becerros de oro para que el pueblo adorase
y se alejara de Dios. Saben, Dios se enojó muchísimo con Jeroboam a causa del pecado que él había cometido. Y quiero que recuerden esto, chicos. Los pecados que cometemos siempre traen consecuencias. Para la vida de Jeroboam, la consecuencia fue terrible. Toda su familia tuvo que pagar a causa del pecado que él había cometido. Y la Biblia nos cuenta que no quedó nadie de la familia de Jeroboam. Todos murieron. Qué terrible es lo que sucede a veces cuando desobedecemos sabiendo lo que Dios nos dice en su palabra. Cuando somos desobedientes, aún sabiendo lo que Dios manda. Las consecuencias muchas veces son terribles. ¿Y a Roboam? ¿Qué tal le fue a Roboam? ¿Saben, chicos? Roboam no fue tan mal rey como fue Jeroboam, pero él tuvo un problema. Él no supo escuchar el consejo de gente más sabia que él. Por eso el pueblo le dio la espalda y se fue al norte y formó su propio reino. Y tuvo como rey a Jeroboam. Muchas veces una mala decisión puede cambiar muchas cosas. Qué tremendo y qué terrible es cuando no escuchamos los consejos que son para nuestro bien. Cuando agarramos y decimos, papá no sabe nada, y no le hacemos caso. Es terrible, chicos. ¿Se acuerdan de Salomón, el rey más sabio que hubo en la tierra? Él escribió lo siguiente en el libro de Proverbios. En Proverbios 19, versículo 20 y 21, dice lo siguiente. Acompáñenme a leerlo. Dice así: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. La palabra de Dios, chicos, además de que siempre se cumple, la Biblia nos dice que permanece para siempre. ¿Saben? Van a pasar los años, seguramente con Noé y Cami ya vamos a ser viejitos, van a haber otros profesores en la escuela dominical, ustedes van a crecer, van a ser más grandes, pero la palabra de Dios siempre, pero siempre se cumple y además permanece para siempre. Hoy aprendimos algunas cosas. Primero, que el reino de Israel se dividió en dos. En el reino del norte, que se llamaba Israel, y el reino del sur, que se llamaba el reino de Judá. Lo segundo que aprendimos es que la palabra de Dios y todo lo que Dios dice siempre se cumple. Lo tercero que aprendimos es que es importante escuchar el consejo de las personas que son más sabias que nosotros, de nuestros papás, de nuestra mamá, de nuestros abuelos, de los profes de la escuela. Escuchar un poco a los profes de la escuelita también y por sobre todas las cosas aprender a oír la voz de Dios que nos habla a través de la Biblia. Roboam no lo hizo y no le fue muy bien. Lo cuarto que vimos es que debemos obedecer todo lo que Dios nos dice. Todos los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Jeroboam no supo cumplir con los mandamientos de Dios y ya vimos hoy que le fue muy mal. Siempre que Dios nos manda a hacer algo es para nuestro bien. Lo otro que aprendimos es que los pecados que cometemos siempre, pero siempre traen consecuencias. Lo vimos en la vida de Salomón cuando pecó, lo vimos en la vida de Jeroboam cuando pecó. También lo vimos a Roboam cuando menospreció el consejo de la gente más sabia que él. Siempre nuestros pecados traen consecuencias, chicos. Y lo último que les queremos dejar hoy, chicos, es esto. Dios tiene planes geniales para nuestras vidas. Todo lo que Dios planea para nosotros es espectacular. No hay nada que se le compare. Pero para poder alcanzar esos planes que Dios tiene, para poder realizarlos, es necesario que nos aferremos a su palabra, que aprendamos a oír su consejo, a escuchar lo que Dios nos dice a través de la Biblia. ¿Y pensaron que esto terminaba acá? Pero claro que no, hay un versículo para estudiar. ¿Se acuerdan que leímos en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 20 y 21, que decía así: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre,
mas el consejo de Dios permanecerá. Este es el versículo que hay que estudiar para el próximo sábado. Así que esperamos que nos manden el videíto diciéndolo y que se sumen a este desafío que está espectacular. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien, que les haya gustado todo lo que aprendimos de la palabra de Dios en el día de hoy. ¿Se acuerdan un poco? Estuvimos aprendiendo sobre el rey Saúl, el rey David, Salomón, su hijo, y hoy Pocho nos contó sobre Jeroboam y Roboam, cómo el reino se dividió. Y seguramente vamos a seguir aprendiendo sobre muchos reyes más, pero lo más importante es que aprendamos qué hicieron bien, qué hicieron mal y qué podemos aprender nosotros de ellos para nuestra vida. ¿Saben? Lo primero que hoy podemos aprender es que Dios cumple su palabra. Sí, Dios, todo lo que en ella está escrito es verdad y lo cumple. También podemos aprender qué importante es pedir consejos a personas sabias, a personas que amen a Dios y a su palabra. Sí, esto también nos puede ayudar mucho a crecer en lo que Dios nos quiere y Dios nos pide. Vemos que Roboam no lo quiso hacer, no lo hizo. También podemos aprender que siempre obedecer a Dios y obedecer a su palabra es para nuestro bien. Sí, que nunca podemos encontrar algo en la Biblia que nos haga mal. Y eso vemos también que Jeroboam no lo hizo. Y lo más importante también es que Dios nos pide que seamos hijos obedientes, que ustedes puedan crecer obedeciendo lo que Dios nos dice y su palabra nos pide. Y saben, cuando no lo hacemos, hay consecuencias que tenemos que pagar. Podemos ver que Salomón, Jeroboam y Roboam tuvieron que pagar las consecuencias de esas malas decisiones que tomaron. Qué importante es que ustedes puedan aprender desde ahora que siempre lo mejor para nuestras vidas es obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Chicos, esto fue todo por hoy. Los esperamos el sábado que viene para compartir una nueva historia de la Biblia y podemos seguir aprendiendo mucho más sobre ella. Les mandamos un beso grande y los queremos mucho.